Desde el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios nos dedicamos a promover la escritura de las primeras naciones de nuestro país y hoy nos visita Héctor Santomil. Héctor es psicólogo social, promotor cultural, popular y comunicador indígena. Ha publicado recientemente un poemario llamado Soy mis poesías. Mari, Héctor. Jaraná, Karina, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, representante, una de las voces de la nación charrúa, Héctor. Exactamente, bueno, esta representación deviene también de una larga trayectoria que tengo en el espacio comunitario popular denominado Escuela Popular Charrúa de Tiec, de donde tomamos ese nombre para identificar a la comunidad que ya existía desde antes, que estaba desmembrada, y de ese modo poder reunir a las personas para constituir esta experiencia de vida compartida con la gente de la comunidad. La nación charrúa, bueno, siempre se creyó extinta, con un idioma extinto. ¿Cómo es que empiezan a reconocerse, cómo empiezan a sembrar, pero a revitalizar no solamente las costumbres, las ceremonias, sino también el lenguaje? ¿Cómo es el comienzo? Bueno, los comienzos, bueno, mi experiencia en la letra ha tenido mucho que ver, porque bueno, yo integraba una asociación de escritores villaguayenses denominado AVE desde el 94. Allí participaba también una escritora, profesora Rosa Alvariño, que ella se interesaba por investigar sobre la procedencia de nuestros pueblos, y ella descubrió que provenía del pueblo charrúa allá en los 80. Ella falleció en el 2008, pero fue la impulsora de que las comunidades nos fuéramos organizando. Como era escritora, también nosotros compartíamos ese mundo. He ido muchas veces a su casa, me ha ayudado a guionar un cortometraje denominado Espejo, en donde, bueno, mostraba el pasado indígena charrúa, allá perdido, en lo que vos mencionaste sobre el tema de que siempre se nos decía que éramos un pueblo extinto, y relacionarlo con la actualidad. Lo tenemos subido a YouTube, ese cortometraje, lo hicimos con lo que teníamos, con la herramienta que teníamos, con poca experiencia en audiovisual. Y también con esa gana del arte, porque mucho de lo que nos reuníamos al principio, que denominamos Alternativa Cultural Independiente, queríamos expresar todas nuestras cuestiones que tuviera que ver con nuestra identidad. Y a partir de ahí fue naciendo la curiosidad y el interés por indagar nuestra propia historia. Claro, ¿cómo empieza, bueno, ese indagar, ese buscar? ¿Se había mantenido la oralidad en la familia o en los conocidos o en la comunidad? ¿Empezaron a recolectar desde palabras, costumbres a través de la oralidad también? Eso fue posterior porque, bueno, a medida que nosotros íbamos investigando junto con Rosita, hemos tenido varios encuentros con otras comunidades del Uruguay, y de hecho hemos tenido encuentros en Villaguay, acá en Buenos Aires, por allá, por el 2001, 2002. Y bueno, en la comunidad no registraba, digamos, la oralidad. Por esa cuestión, ¿no?, de la negación que tuvo nuestro pueblo y ese machaque de decir que éramos un pueblo extinto. También relacionar al pueblo charrúa con el Uruguay, pero posteriormente descubríamos que los archivos decían lo contrario, que el pueblo charrúa siempre estuvo en el suelo entrerriano, hasta que, bueno, empezaron las matanzas, las reducciones que se arrecostaron para el lado de Uruguay. ¿Cuáles fueron, o algunas, si podés mencionar, alguna de las matanzas, las masacres que más se recuerda, que más se recuerdan en la comunidad o que se transmite y que es importante saberlas? Bueno, hubieron muchas. Hubo una
una reducción charrúa en el Cerro La Matanza, que lo llamaba, en la ciudad de Victoria, que bueno, cambiaron el nombre de la ciudad ahí, que llevaron, no recuerdo la cantidad exacta, pero hay registro de eso que un historiador uruguayo registró, a Cayastá, ponerle 1000 familias, algo así, pero que había mucho más. De las otras gente que no fueron reducidas, no se supo más nada. Y bueno, y ahí la conjetura de que por genocidios fueron escapando, algunos quedaron a la estancia, y por supuesto que el tema de la lengua era una cosa que tenía que dejar de hablarla para poder sobrevivir. Y bueno, y otro registro más reciente que fue con la historia del indio Floro, Florencio Cheto, que le interesó su historia porque hablaba en el idioma charrúa en los años 60. De él no se registraba paradero de dónde estaba enterrado, de dónde murió, hasta que hace unos años se descubrió que un acta de difusión, y luego posteriormente encontraron la tumba, que nosotros la pusimos en valor, pero anteriormente, al encontrar el acta, hicimos un proyecto de ley que un senador de nuestra ciudad propuso a la legislatura para poner el Día del Charrúa Entrerriano a la fecha de su fallecimiento, el 3 de septiembre. Entonces, tenemos esos datos, digamos, como fuente para empezar a buscar la lengua, por ejemplo, las palabras. ¿Él dejó algo escrito? ¿Quedó algo? ¿Alguien escribió? La gente que lo entrevistaba escuchaban, entonces algunas palabras fueron sacadas de él, pero también desde otras investigaciones anteriores se registran más de 60 palabras en charrúa, pero también del chaná, que son hermanos, es una parcialidad indígena que compartimos el territorio, pero que tienen un mismo tronco lingüístico, que es el chaná. Igual que los yaros, que se decían que los yaros podían ser charrúa también, o que los españoles confundían las palabras, decían yaro, charrúa, eran casi lo mismo. Al igual que muchas palabras que, por ejemplo, la palabra liberación o libertad era oyendao, oyedán, variaba según quién la escuchaba, cómo la escuchaba en esos tiempos. Entonces, así fuimos nosotros a través del arte, de la música, de la poesía, recuperando la lengua y transmitiéndola a los niños de la comunidad. Estamos en proceso todavía porque hay alguna comunidad que todavía no ha llegado a comprender esas cosas. Pero sí hay un detalle muy importante que nosotros tenemos y que insistimos en esto, ¿no? Que la cuestión cultural es lo que más prevalece en nosotros, es lo que son los vestigios que han quedado vigentes, ¿no? En el modo de vida, el modo de ser, uno lo observa cotidianamente. Quizás la sociedad no está muy atenta a esas cuestiones, pero sí incluso en muchas modalidades del ser entrerriano tiene modos del pueblo charrúa que nosotros siempre lo estamos tirando ahí para que se sepa que la identidad entrerriana tiene una profunda arraigamiento en el pueblo charrúa. Claro. Algunos caciques o loncos, como decimos nosotros, de los más relevantes, ¿cuáles serían en la nación? Bueno, volviendo un poquito también a la cuestión de la masacre, hubo una masacre en Salsipuede, que fue del lado de la costa del Uruguay, en la que había un cacique, que nosotros lo llamamos suaj o líder, que era Baimacapirú. Baimacapirú no era charrúa, era guaraní, pero
la cosmovisión, la costumbre charrúa era eso, de albergar a aquellos que venían y se quisiera sentir parte de la comunidad. Incluso en los registros de las crónicas lo dicen, ¿no? Que ellos recibían a todos y quien quería sentirse parte lo era. Entonces podía venir un afrodescendiente escapando de la esclavitud y pasaba a ser parte de las comunidades. Entonces el ser charrúa tiene esa amplitud, ese modo de ser. Y esos son uno de los rasgos culturales vigentes que nosotros decimos que están presentes en las familias de nuestras comunidades. Que por ahí hay alguna familia que ve que un amigo o un pariente o se le murió la madre, lo acoge en su hogar y pasa a ser parte de la familia. De eso tenemos mucho en la comunidad. En esa masacre de Salsipuedes había otros personajes relevantes también, ¿no? Sí, Senaque, por la que yo tomé el nombre, para denominar mi nombre, Senaque, era el más viejo del grupo que llevaron a Francia. Eran 4 charrúas: Baimaca Perú, Senaque, Tacuabé y Guyunusa. Guyunusa, que estaba embarazada y dio a luz en Francia. Y Senaque fue el que más sufrió el desarraigo, que se dejó morir en huelga de hambre, así. Y bueno, tomé esa palabra porque yo como comunicador también tengo el proyecto de La Voz de Senaque, que es de comunicación indígena, y bueno, para mostrar un poco aquellos dolores que nosotros tenemos como pueblo, que lo queremos comunicar a la sociedad, de cómo han sufrido nuestro pueblo en eso de desarraigo, en eso de llevarlo a otro lado para tenerlo como objeto de estudio, o en los circos para exponerlo, ¿no? Claro, bueno, una de tus poesías que me gustó mucho es una que se titula Siempre me voy yendo, que dice: siempre me voy yendo como barrilete que se le cortó el hilo. Soy del viento, del destino incierto, de los lugares desiertos, de esa agonía sin pausa y sin lecho, fluctuante mirada en el espacio. Eso soy, ya sin noches ni días demarcado, fluidas de sucesos perdidos en sí mismos, intemporales. Siempre las primeras naciones tienen esto, ¿no? De siempre irse yendo, siempre migrar hacia nuevos horizontes, nuevos espacios, nuevas tierras. Y esto de lo que hablabas vos, ¿no? El destierro, presente tanto en tu espectáculo musical como en tu poesía, de la cual has trabajado y has publicado, además en otras ediciones, has editado otros trabajos literarios. Contanos sobre eso. Sí, bueno, nosotros siempre íbamos emprendiendo desde el llano, de la nada, con lo que teníamos. Nosotros hubo un tiempo que teníamos una editorial casera, que le denominamos Emprendimiento IM, entre paréntesis, imposible. Lo hacíamos posible. Teníamos algo para editar y lo hacíamos con los chicos también, en los talleres que hacíamos en ese espacio comunitario popular denominado Escuela Popular Charrúa de Triec. Trabajábamos la escritura, la danza, el teatro, todo. Y bueno, y ahí salían cosas que teníamos necesidad de publicarlo, y como no teníamos el dinero para hacerlo, lo hacíamos nosotros, casero, y a veces hacíamos alguna feria del libro, como la Intemperie Sin Fin se llamaba, en un lugar, un espacio que después tuvimos el salón, que estaban llenas de cañaverales, de árboles, así, y bueno, invitamos a la gente en general para visitar y vender los libros también. Claro. ¿También tenés alguna poesía y canto en lengua charrúa? También, sí, sí. ¿Podés leernos algo? Bueno, justamente, bueno, tengo que es Wajif Bascuadé. Wajif Bascuadé Oguarwe, Ugankad, Ugonkayuhmar, Mararra Wajif Bascuadé, Wajijepian, Etrieg, Incharaguat, Ogue, Otakat, Otonkayuhmar, Dike Otetrieg,
Inchalaguat, Ramten, Oyedan, Guatiguat. Que tiene un poco la traducción, si por ahí, para que la gente conozca de nuestra lengua el profundo sentido que tienen las palabras, ¿no? Que no se traduce, sino que Sí, es como que se interpreta. se interpreta, claro. Hay que levantar las manos de agua, de espíritu, de madre tierra. Muchas veces hay que levantarlas. Hay que sembrar verdad, hermanos, hermanas. El agua, el espíritu, la madre tierra y la verdad, hermanos, hermanas, es nuestra memoria de aquellos. Claro. También esto lo has musicalizado en varias letras y además de escribir, componés y han hecho y caminado también por este sendero cultural con Misión Camila. ¿Qué es Misión Camila y por qué se llama así? Bueno, Misión Camila nosotros tenemos con Andrea Barreto, una hija que hoy tiene 24 años ya. Cuando íbamos a los recitales, a cualquier lugar, a cualquier espacio, siempre iba con nosotros y se metía en el escenario a jugar, a merodear. Entonces era una misión andar con ella. Y entonces por eso fue sugerida por amigos de la comunidad. Mirá, Misión Camila, ese suena, un nombre que suena. Entonces quedó ese nombre en el dúo, que hasta hoy tenemos, que tiene más de 20 años de existencia y bueno, ha venido también con este proceso. Yo que escribía anteriormente, porque yo no hacía música desde chico. Yo a los 20 y pico de años empecé a hacer música, luego de juntarme con gente que compartíamos otro arte en otro espacio. Y bueno, a partir de ahí empecé a componer. Andrea sí cantaba de chica y una de las cosas, como un deseo de la vida compartida con ella, le decía que yo iba a escribir la canción para que ella la cante. Entonces así nació y así, bueno, continuamos. Y ha sido parte de ese proceso. Por eso digo que estas poesías que están acá es un compilado también de otras poesías que fueron publicadas en otros lugares, no oficialmente, sino que de forma artesanal, que dice, soy mi poesía. Yo, como suelo andar mucho en las redes, la escribía en las redes, la escribía ahí y después la publicaba. Y la fui compilando en este libro. Entonces, tiene que ver con el trayecto que hemos tenido en nuestra historia de vida compartida, como paso a paso, todo lo que hemos construido con la música y bueno, con la letra también. Bien, ¿querés compartirnos otra poesía? Bueno, voy a leer esto relacionado también a la experiencia de vida en la comunidad y que, bueno, a mí se me viene imagen, otro que la interpreta, quizás cada cual interpreta las cosas como la vivencia, ¿no? Cada cual tiene su imagen. Silueta de introspecciones, introducido en los símiles llanto cantados, en los íntimos cantos llorados, en los ríos afluentados de recuerdos, en los mares ambientando los navíos del deseo, en los ojos lagrimados que no cesan sus miradas en asombro, en la sombra de la insomne razón atrayendo a su apogeo las verdades consecuentes, diferentes. Vertebrado en la memoria, me introduzco en el nosotros de la andanza, me resurjo de esas huellas cimentadas en las llagas, me detallo en la silueta de introspecciones variadas y me consagro desde allí en las heridas, con las voces sostenidas en los rasgos, procreando la palabra. Muy bien. Bueno, Héctor, ¿dónde se consigue tu libro? Bueno, yo para quienes quieran. No lo tengo en ningún sitio, simplemente ya he vendido a distancia, la he enviado, digamos, al libro. ¿Se contactan con vos a través de las redes? Conmigo a través de las redes. ¿Qué son? ¿Cuáles?
Héctor Senaque, pueden buscar en Facebook o en Instagram, si no, a mi contacto telefónico, que lo puedo decir, 3455 49 43 25 18. Bien, estos libros hechos con amor y de forma independiente y desde Entre Ríos, merece un lugarcito y letras, recuerdos, pero también una raíz importante de tu provincia, de la lucha, de esta difusión y este sembrar que tienen para las futuras generaciones, que cómo toman esto, cómo se valora los jóvenes. Hay vistas de que continúan, tienen curiosidad, preguntan en la casa, ustedes tienen ya un trabajo con los chicos, con los jóvenes, ¿cómo responden a estas iniciativas? Bueno, hubo un momento de un auge bastante importante en el espacio y la participación de los chicos, ¿no? Porque la atracción de los mayores fueron a través de los chicos. Yo había empezado una experiencia que, bueno, anterior a lo que fue la Escuela Popular Charrúa de Triel, que se denominaba del estímulo a la estima, que era un espacio para hacer talleres, que invitaba a algunos que hacían teatro, distintas cosas, y que a través de ello interesaba a las madres, a los padres, porque ellos estaban entusiasmados en eso, a empezar a acercarse. También hubo otra experiencia que fue más directamente iniciada por los chicos, que armaban grupos musicales, ellos siempre mirándonos nosotros los mayores que estábamos concentrados en las cuestiones artísticas. En aquel momento del 2001, un momento difícil en el país, en la que buscábamos la forma de encontrarnos, ¿no? A través del arte y las cosas culturales. Entonces los chicos iban acompañando y la gente se fue sumando al espacio, fue compartiendo todos los momentos. Hemos puesto fecha bisagra, como por ejemplo el 12 de octubre, también hace más de 20 años, del 2002, que fue el primero en Maciá, que hicimos un fogón en contrafestejo por el mal llamado Día de la Raza, y fue cambiando de nombre con el tiempo hasta que nosotros lo denominamos Día de la Memoria, Verdad, Territorio e Identidad de los Pueblos Originarios de Viayala. Entonces le pusimos el fogón a ese encuentro, el fogón de la memoria, y bueno, a través de eso la gente iba participando de toda la actividad que nosotros hacíamos. Bien. Bueno, para despedirnos, ¿querés leernos una última poesía? Bueno, yo tenía dos preparadas. Bueno, vamos con las dos. Una al Indio Floro, que te había mencionado. Ajá. Y otra a Guyunusa, que fue la ancestra charrúa que murió en cautiverio en Francia, luego de ser desarraigada de su territorio, tras la masacre de Salsipuede, que fue en 1833. Nació Micaela, que debe haber descendencia charrúa allá en Francia, porque no se supo más de ella, porque Tacuabé se casó con Micaela, la niña, y no se supo más de ello. Así que debe haber descendencia charrúa. Al Indio Floro. Sobre la meseta de la respiración camina el silencio. Dentro de él vuelan los pájaros, brotan las ramas, se expande el monte. Aguas ligeras son sus pasos, frescas de manantiales peregrinos en albas sucesivas. Atraviesa la noche con el plenilunio en su frente y la luz de las estrellas en sus manos. Camina el silencio sobre la respiración del moribundo, que álgido está con sus últimos sueños. Bellísimo. Y a Guyunusa, quiero decirte tu hermosura mientras dure la poesía, de esa bocanada, ver la entrega infinita de miradas silvanadas al paisaje, con bandada de caricias remontadas hacia suelo decisorio.
sobre prados y arboledas, sobre cantos que allí suenan repartidas. Quiero pensarte en poesía, sabiendo que no terminas en sus últimas palabras, mas te estiras con sus voces decisivas, escalando los peldaños del silencio, hacia cumbres de alegrías, con que hecha tu hermosura se figura tan altiva. Quiero entonarte en mi poesía, con el canto de los pájaros, el chasque de las aguas, los aromas de las hierbas, los más hondos secretos constelados y los misterios divagando en el deseo. Quiero decirte tu hermosura. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Karina.